Todo esto lo estamos haciendo en el marco del aniversario número 10 de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y bueno, también quisiera agradecerle a Franz Krasnik, que nos ha proporcionado sus fotografías ganadoras del premio Curret y que las vemos en las paredes de este salón. Me acompañan en la mesa Judith Vélez, realizadora del documental 1509 Operación Victoria, Amanda González, realizadora del documental La Cantuta en la Boca del Diablo, Pablo Malek, autor del estudio que se llama La investigación documental sobre el conflicto interno en el Perú y sus secuelas del 2003 al 2013, Julio Vizcarra, realizador del documental Senderos de Violencia, y Giovanna Polarolo, guionista de la película La Boca del Lobo. Vamos a empezar con una ronda de más o menos 10 minutos cada uno y luego pasamos a una ronda de preguntas. Entonces, Amanda empieza. Cuando decidí hacer este documental, la gente solía preguntarme para qué, ¿no? Y yo tenía una idea de la memoria, del rescate de la memoria, pero en realidad no había teorizado mucho sobre el tema, era más una necesidad propia, ¿no? Mi tema de investigación siempre había sido el conflicto armado interno desde el lado periodístico. Yo estudié periodismo aquí en la Católica y siempre investigué sobre ese tema, ¿no? Y un tema que volvía a mí permanentemente y volvió durante muchos años fue el tema de la Cantuta, porque yo trabajaba muy de cerca con Edmundo Cruz, que es el que termina siendo el protagonista del documental. Entonces el proceso de investigación en realidad fue bastante orgánico, ¿no? Mi conocimiento sobre el caso se fue dando en el día a día, en conversaciones con él, de conocimiento a profundidad, ¿no? Porque tenía un conocimiento superficial como todo el mundo, ¿no? El proceso de investigación fue básicamente así, muy orgánico, muy dentro del cotidiano, y después de algunos años de escucharlo hablar, surgió en mí la necesidad de hacerlo a él, en realidad producir algo sobre el tema, ¿no? Mi primera impresión fue que era una obsesión de él, ¿no? Era un caso que no había terminado de resolverse hasta sus últimas aristas, y él, como periodista de investigación, con muchísima vocación, no lo podía dejar ir, ¿no? Entonces la primera idea fue hacer un libro, en realidad, ¿no? De él hice un libro y ayudarlo, apoyarlo en eso. Y luego, cuando yo empecé a incursionar en el tema documental, pues fue derivando naturalmente hacia eso, ¿no? Mi idea, no su idea. Convencerlo para dejarse grabar fue algo difícil en realidad. El tema de memoria, para mí, desde el periodismo y desde que era estudiante y las movilizaciones estudiantiles del 97, del 98, del 99, del 2000, que terminaron con también, ¿no? Contribuyendo de alguna manera a la salida de Fujimori. El tema de la memoria para mí es un tema vigente e importante, ¿no? Y ahora, recién ahora, está comenzando a amasarse con un poco más de fuerza, ¿no? Hace 10 años no tenía esa fuerza, hace 4 años tampoco, ¿no? Ahora se habla mucho más de memoria que antes. Y creo que por eso también está comenzando a haber mayor producción al respecto, ¿no? Ya hay una distancia, ya las heridas no es que se han cerrado ni sanado, ni mucho menos, pero sí la cantidad de años que han pasado nos permite hablar de memoria, ¿no? En esos términos, en términos de pasado, ¿no? Porque son hechos que pasaron hace décadas, ¿no? Y de recuperación de la memoria, porque ha habido un trabajo sistemático para enterrar esta historia, ¿no? Sistemático desde los gobiernos y sistemático desde varias instancias extragubernamentales y sistemático desde la misma sociedad, que ha tenido una vocación por la amnesia muy fuerte, en realidad, ¿no? Entonces, los que comenzamos a trabajar, incluso desde el trabajo de la Comisión de la Verdad, ¿no? El trabajo fue contracorriente,
En la época de la Comisión de la Verdad yo era investigadora, trabajaba en la República y trabajé muy de la mano con los equipos de campo de investigación de la Comisión, ¿no? Y trabajamos varios casos ahí aparte desde Cantuta. Y era remar contra corriente, era muy difícil incluso desde las mismas víctimas, de la sociedad, de los victimarios, más aún, ¿no? Entonces, el trabajo de cine y memoria aquí está recién comenzando, ¿no? Vemos los procesos de Argentina, los procesos de Chile, que tienen un trabajo de recuperación de memoria muchísimo más rico, que comenzaron a recuperar memoria desde el audiovisual mucho antes, no tuvieron que pasar 20 años, ¿no? Y en este momento tienen ya una cantidad de filmografía respecto tanto en ficción como en documental impresionante, ¿no? Y por lo tanto un desarrollo en la reflexión de la sociedad en general sobre el tema, ¿no? Los hijos de los desaparecidos y los hijos de los grupos alzados en armas de esos países están generando también memoria audiovisual. Entonces no es solamente que los periodistas o los realizadores desde una mirada más externa trabajan los temas, sino que los mismos protagonistas están generando memoria audiovisual. Y ese es un paso que aquí todavía no se da, ¿no? Los que estamos aquí somos realizadores, no somos actores dentro del conflicto, actores directos, ¿no? Obviamente esto nos afectó a todos y eso, pero no somos actores directos, ni víctimas, ni victimarios, ni parte de las familias que fueron directamente afectadas, ¿no? Por lo menos estoy hablando de mi familia, ¿no? Entonces yo creo que este es como que el primer piso del rescate de la memoria desde el audiovisual, ¿no? Nos falta recorrer todavía caminos que ya se han andado en otros países de Latinoamérica y que recogen una memoria mucho más emocional, mucho más emotiva, mucho más desde adentro, ¿no? Y creo que eso es lo que falta, porque mientras seamos externos los que narremos lo que pasó, en realidad nos está contando lo que pasó, ¿no? Es un rescate de memoria factual, informativo, que es importante, sobre todo en el contexto en el que estamos, porque hay vocación por la amnesia, ¿no? Entonces, primero tenemos que reconocer que pasó lo que pasó, y creo que nuestra chamba va en ese sentido. Y luego el segundo piso, que es algo que por lo menos yo estoy tratando de disparar de alguna manera, procesos que puedan generar rescate de la memoria desde los actores mismos, ¿no? Porque esa es otra memoria, y es otra manera de acercarse a nuestra historia, ¿no? Creo que eso es lo que viene, eso es lo que toca ahora en realidad. Eso. Gracias. Bueno, entonces yo soy el único de esta mesa que no participa en la realización y en la escritura de los documentales o de las películas de ficción, sino que yo las analizo más bien. Mi trabajo de investigación, entonces, se enfoca en el género documental y tiene como eje central, digamos, la CBR, ¿no? O sea, trabajo sobre los documentales que se realizaron después de la entrega del informe final, ¿no? Entonces, todos los documentales que son posteriores al 2003, ¿no? La meta de mi trabajo es más o menos ver cómo, justamente, ¿no? Para trabajar sobre el tema de memoria, entonces cómo se tratan hechos pasados desde el presente, ¿no? Ver un poco de qué forma el informe final de la CBR y el trabajo de la CBR influyeron un poco en los trabajos documentales que se hicieron después, y ver un poco cómo el proceso de los documentales que trabajan sobre temas de memoria, para hacer un paralelismo un poco con la sociedad, cómo evolucionan los procesos, ¿no? Elegí 4 documentales para mi trabajo. Uno es Estado de Miedo, State of Fear, que se realizó en el 2005 de Pamela Yates. El segundo documental es del 2008, es Bucanamarca, de Héctor Galvez y Carlos Cárdenas. El tercer documental es el documental de Amanda, que es del 2011. Y el cuarto documental es un documental que se llama Aquí vamos a morir todos, no sé si algunos lo vieron, que es del 2012-2013, reeditado este año. Las primeras conclusiones que salen a la luz de lo que sigue, ¿no? Es que en un primer tiempo los documentales que se hicieron después de la Comisión de la Verdad estaban muy
muy vinculados justamente con las conclusiones con el trabajo y las conclusiones de la Comisión de la Verdad, bastante apegados a sus conclusiones. Es el caso de State of Fear, de Estado de Miedo, que es básicamente una transcripción audiovisual de lo que es las conclusiones de la Comisión, y ver cómo pasando el tiempo, ya hace 2 años, ¿no? 10 años que se entregó el informe final, ver cómo en esta década pues los directores han ido distanciando un poco del informe de la Comisión, tanto al nivel de sus fuentes de inspiración y de documentación, tanto como, digamos, en el tono, en la subjetividad que hay en los documentales, ¿no? Como les dije, ¿no? En un principio, State of Fear es supuestamente no existe objetividad en el documental, ¿no? Pero tiende más a tener un tono más objetivo, así más neutro, ¿no? Cuando lo que la marca ya se va distanciando un poco de la CBR, ¿no? Se ve el conflicto desde el punto de vista de las víctimas, gracias a ellas llegamos a la CBR, no al contrario, como es el caso en el documental de Pamela Yates. Y después, pasando ya en el 2010, encontramos documentales que asumen totalmente su subjetividad, ¿no? Como es el caso del documental de Amanda, que tiene un poste social y político claro, ¿no? Y con el último documental, que todavía es el más polémico del conjunto, ¿no? Que es un documental que trata de un sobreviviente de la masacre del Frontón, ¿no? Lo que hay es que es un personaje que era miembro del Sendero Luminoso, que estuvo en la masacre del Frontón, que sobrevivió y que no está repetido para nada, ¿no? O sea, y además pertenece al Nualef ahora, ¿no? Entonces el director tomó la decisión de seguir este personaje, ¿no? Darle la palabra, pero sin participar, digamos que no hay intervención del director en esta película, ¿no? O sea, solo la única voz que hay en este documental es la voz del protagonista, ¿no? Entonces recibió críticas bastante fuertes cuando se estrenó este documental. Bueno, además se estrenó en octubre de 2012, ¿no? Justo cuando Nualef intentaba constituirse para el partido político, ¿no? Entonces se mezcló un poco con todo eso y fue acusado de ser un documental pro Nualef, ¿no? Lo que al final yo es que escuché hablar de este documental así, ¿no? Acercándome un poco al director, hablando con el director y estudiando un poco el documental, me di cuenta de que no era el caso, ¿no? Pero es interesante ver cómo esta decisión del director de no tomar partido, digamos, de no intervenir en el relato, fue recibido por parte de la sociedad de una manera bien, entre comillas, equivocada, ¿no? O sea, las críticas que se hicieron, reprochaban un acercamiento ideológico al director por dejar la palabra a este personaje, lo que no era la meta del director, sino dar la palabra a otra parte del conflicto, ¿no? Pero sin que tenga un valor de acercamiento ideológico otra vez, ¿no? Entonces, es para ver un poco, estoy viendo un poco cómo las reacciones de la sociedad frente a los productos cinematográficos y documentales pueden ser reveladores de un estado de memoria colectiva en el país, y ver cómo también me parece interesante ver cómo, al igual que la sociedad al principio estaba bien apegado el único trabajo que había sobre este periodo era la CBR. Entonces en un principio la CBR era un referente, y como va pasando el tiempo y 10 años después, tanto en la sociedad como en el género documental, se empezó a poner en tela de juicio las conclusiones de la CBR y su valor, ¿no? En cuanto para hablar de memoria, lo que más me marcó cuando estuve haciendo las entrevistas a los directores de los 4 documentales, es que todos me contestaron más o menos algo parecido, que decía que como el Estado peruano no cumple con su tarea de fomentar el trabajo de memoria colectiva, este trabajo recae un poco en los hombros de los directores, de los periodistas, de los documentalistas, ¿no? Y eso me pareció bastante interesante, como sin concertarse todos los directores me contestaron lo mismo, ¿no? Que había una falta impresionante de trabajo de memoria en la sociedad desde de la parte del Estado, y que eso recae en los artistas, en los directores, en los investigadores, en los periodistas, pero que es un trabajo que viene de la sociedad hacia el Estado y no del Estado hacia la sociedad. Me pareció bien relevante, ¿no? Bueno, por lo que he visto no se ha pasado ni
documental Senderos de Violencia. Ese documental se realizó en los años 83, 84, cuando estaban sucediendo las cosas. Un poco para poner un marco de referencia, en esos años, bueno, soy comunicador con especialidad en el audiovisual. Nosotros nos conocemos con Judith, soy de la Universidad de Lima. Bueno, y estaba trabajando ya como 2 años en una productora de publicidad. 2 años haciendo publicidad es terrible, ¿no? Y había decidido con mi socio, Michel Gómez, que ustedes conocen, que ahora hace telenovelas, en hacer otro tipo de cosas y decidimos hacer documentales para la televisión europea y habíamos realizado un documental sobre la vaquería. Habíamos trabajado en Nazca, habíamos trabajado en la zona norte de Lima y bueno, ese documental se vendió en la televisión belga y después de eso nos mandaron, en esa época nos llamaron por teléfono, nos dijeron si podíamos realizar un documental con el tema de la guerra que estaba sucediendo en el Perú. Y nosotros en realidad no habíamos pensado en el tema, ¿no? Pero hicimos varios viajes y al comienzo utilizamos cámaras Super 8, en esa época era película, si usaban cámaras de video eran demasiado grandes. Entonces hicimos un viaje primero para ver qué es lo que estaba sucediendo y nos dimos cuenta que no era lo mismo de lo que se estaba escuchando en Lima. Entonces creo que un poco este trabajo lo que hace es averiguar con la cámara qué es lo que estaba pasando. O sea, es el momento en el que suceden las cosas. Entonces no teníamos una base muchas veces de la cual partir, una base teórica o una investigación previa, sino que teníamos que ir a los lugares y averiguar qué es lo que estaba sucediendo. Desde un primer viaje, por ejemplo, salimos con Luis Morales, que es un periodista de Ayacucho, con el cual nos fuimos a Huamanguilla. Y en Huamanguilla había habido un ataque de sendero, ¿no? Habían matado a las autoridades, había 3 o 4 ahorcados. Entonces filmamos eso y regresamos al pueblo. Pero ¿qué sucedía en esos momentos? Había muchos periodistas extranjeros, pero digamos que si sucedía algo fuera de la ciudad, nadie se atrevía a salir, ¿no? Ha pasado esto en tal sitio y nadie salía. Me acuerdo una fotógrafa, que ahorita no recuerdo su nombre, era la única que se atrevía a salir apenas escuchaba una noticia, y nosotros como primariosos, si se quiere, también nos atrevíamos a salir. O sea, no estábamos conscientes de las cosas que estaban pasando. Entonces, bueno, fuimos al lugar, éramos testigos de lo que estuvo pasando y conseguimos imágenes que confirmaron a la televisión belga que sí podíamos realizar el documental. Con lo cual se consiguió el financiamiento, ¿no? Uno de los problemas más graves de poder hacer un buen trabajo documental es tener un financiamiento como respaldo. Entonces ya pudimos viajar con tranquilidad, con equipos más grandes, también de cine, y registramos imágenes, por ejemplo, en Huanta, del estadio, donde desaparecía la gente, ¿no? Creo que son las únicas imágenes en película que se han logrado cuando estaba ocupado por los militares. Hemos entrado a zonas liberadas, ¿no? Entrar a una zona liberada significaba entrar a la selva y darse cuenta de que no había gente, que las personas que uno podía encontrar eran personas mayores, y en medio de la selva se encontraban banderas en los árboles, ¿no? En las partes altas de los árboles. Entonces, un poco lo que decíamos era ir descubriendo qué era lo que sucedía, qué estaba pasando. Queríamos mostrar lo que estaba sucediendo. Las noticias que llegaban a Lima, que salían en los periódicos en ese tiempo, era que todos los ataques eran de parte de Sendero. Pero estando allá, digamos, los testimonios que conseguíamos, no era que solo Sendero lo estaba haciendo, sino también el ejército.
Entonces, una de las escenas, una de las partes de este documental se refiere cuando estábamos grabando en un puente, estábamos filmando, perdón, un puente donde se supuestamente tiraban a los terroristas, habían sogas, habían cosas ahí, y habían escritas en las paredes. Escuchamos unas explosiones, ¿no? Las partes altas de los cerros. Y bueno, en ese momento no estábamos con el periodista, pero intentamos de ir hacia el sitio y resultaba muy lejos. Al día siguiente fuimos con Luis Morales a este lugar y por supuesto todo el movimiento entre Huamanga y Huanta lo hacíamos en taxi. Entonces el taxi simplemente nos dejaba en un sitio y ahí teníamos que caminar y subir. Y como habíamos visto dónde habían sido las explosiones, nos bajamos en un lugar y caminamos hasta el sitio. Llegando a este pueblo, había sido volado por dinamita, todo. Pero antes de llegar nos cruzamos con un convoy de la Marina. Felizmente que nuestros documentos decían que éramos periodistas belgas, periodistas extranjeros, y un poco que nos tuvieron algo de respeto por eso. Filmamos todo lo que había pasado y grabamos un testimonio de un poblador que todavía estaba ahí, el único que quedaba, confirmando que habían sido atacados por la Marina, lo que había pasado. Entonces digamos que estábamos logrando demostrar que no todas las acciones que sucedían eran por el lado de Sendero, sino que también había otro tipo de acciones por el lado militar. Y por supuesto, cuando bajamos al lugar donde nos esperaba el taxi, no nos esperaba el taxi, ¿no? Felizmente que el periodista se dio cuenta y tuvimos que ir por otro lado para llegar a la carretera, por la experiencia que él tenía, ¿no? Y subimos a un colectivo que pasaba de regreso a Huanta. Una vez que llegamos a Huanta ya habían mandado la noticia a Lima que un grupo de periodistas belgas los había matado Sendero Luminoso. O sea, las noticias nunca eran reales, o sea, no había una fuente real de lo que estaba sucediendo. Y eso era lo que nosotros queríamos captar, a través de testimonios. O sea, había testimonios de gente que había desaparecido la policía, había desaparecido su familiar, que los senderistas habían matado a sus familiares, ¿no? Era bien difícil. Otro de los temas importantes que nos solicitó la televisión belga era que hasta ese momento no se había entrevistado a Sendero. O sea, nunca se le había visto a ningún senderista, ni se le había escuchado. Entonces, nosotros acá en Lima y allá en Ayacucho tratábamos de tomar contacto y no podíamos. Nunca pudimos. O sea, la única solución fue ir al frontón. Y entonces el primer viaje que hice al frontón lo hice como familiar, ¿no? Los barcos iban, los botes grandes, hasta la isla y llegaban los familiares y entraban a la zona donde estaban los senderistas. La organización dentro del frontón era mejor dentro, en el lado de los senderistas, que en el lado de la policía. Había otro tipo de organización. Bueno, y busqué conversar con ellos para poder grabarlo, para poder tener un registro, pedirles permiso realmente. Y nos dieron el permiso. Entonces, lo que me dijeron es que, bueno, que tenía que contactarme con uno de ellos. Cuando regresaba en el bote, hablé con ellos. Le entregamos una cámara otra vez de 8 milímetros para que ellos se encarguen de meterla dentro del frontón. Regresamos con Dani Gaviria, el camarógrafo, ahora es director también. Y filmamos exactamente cómo estaba organizado Sendero dentro de la cárcel. Y con testimonios no de los jefes, porque no quisieron hablar, pero sí de gente que estaba ligada, y creo que lo que se logra captar, lo que se logra registrar, es un poco como este
pensamiento de su líder los absorbe totalmente, ¿no? Es una cosa increíble, pero bueno, lo logramos hacer y después nos entregaron el material afuera. Entonces, este documento, creo, o sea, el documental, este trabajo es realmente un documento de lo que pasó en esa época. Después de haber trabajado en ese documental, simplemente no quise, trabajé en prensa, trabajé como camarógrafo con César Gil, como el Panorama, pero me gustaba más hacer cosas de arte, otro tipo de cosas, no quería saber, porque creo que había visto demasiadas cosas así en vivo y en directo. Creo que ese es mi testimonio. El video está acá, por si acaso, en la biblioteca, ¿no? Está ahí, ustedes pueden verlo en cualquier momento. Gracias. Bueno, yo creo que soy un poco un bicho raro acá en esta mesa, pero bueno, me he invitado y hablaré lo que sé. No tiene que ver con la recuperación de la memoria, sino más bien con un momento en 1987 en que empezaron a llegar, quizá unos años después de lo que tú dices, sí noticias en Lima, ¿no? De pronto fosas comunes, se encontraba una fosa, los periodistas tomaban fotografías y se veía que había muchos muertos. Y ya no se hablaba solamente de Centero como responsable de esas matanzas, sino de militares, porque ya se había... creo que todo comienza, la intervención fuerte militar empieza cuando se declara zona militar, ¿no? El año 82, y entonces ahí cambia y ya el cierto periodismo sí empieza a denunciar. Y aquel Lima era un poco como lo que tú dices de o sea, así como, o sea, estaban pasando cosas, pero no prestamos atención, que en cierto modo es lo mismo que pasa ahora al no tener memoria, ¿no? Creo que es la misma mecánica. No querer ver ni lo que está ocurriendo en el momento ni lo que ocurrió antes, ¿no? Y entonces apareció, recuerdo, un reportaje en la revista Caretas sobre habían descubierto muchos cadáveres en las afueras de un pueblo que se llama Sojos, y a partir de ahí surgió la idea de hacer una película de ficción. Y en ese momento, en realidad, no sabían si los periodistas y documentalistas no sabían, una persona como yo, más metida en el mundo de la literatura, de la ficción, menos, no sabíamos. A los únicos senderistas que habíamos escuchado hablar eran los que estaban en la cárcel, que tenían un comportamiento casi robótico, ¿no? Eran personas que no hablaban, gritaban, ¿no? Aparecían en los reportajes, desfilaban, marchando, ¿no? Era como, o sea, casi un espectáculo de los programas de la noche, de los domingos por la noche. No había aparecido todavía el video de Sorba, de Abimael, entonces muchos decían que no existía ese señor, o sea, hasta nadie le había visto la cara, no se sabía absolutamente nada, y tampoco había declaraciones públicas, como bien lo has contado tú, nunca había declaraciones, nunca se firmaba, aparecía un comunicado, no se sabía, no había publicidad sobre el proyecto revolucionario, digamos, el lenguaje era el de las armas. Y entonces, ¿qué historia,
cómo podíamos, qué íbamos a contar, ¿no? Y la decisión, yo siempre digo que eso que hicimos de la necesidad, como se dice, de la necesidad virtud, ¿no? Bueno, no sabemos nada, contemos que no sabemos nada. Y el no saber nada, digamos, hizo que no apareciera ningún senderista en la película. Solamente se hizo digamos, se creó lo que era el sentimiento desde los que no estábamos involucrados, desde Lima, no desde lo que estaban viviendo, pero digamos algo de eco pudo haber, ¿no? Qué cosa estaba ocurriendo, veíamos los resultados, pero no la mecánica, quiénes estaban, cómo ocurría eso, ¿no? Y así fue que salió la película La Boca del Lobo, que bueno, fue una película hecha desde el desconocimiento, en realidad. Hoy en día sabemos, bueno, cuando ya aparecieron los videos, luego, bueno, han pasado ya 25 años, 25 años de la película, algo sabemos más, ¿no? Abimael tiene cara, los senderistas hablan, ¿no? Y bueno, pero la película creo que tuvo fue importante en ese momento porque contrariamente, o sea, fue mucha gente a verla y fue como, oh, ¿qué estamos viendo? ¿No? Una sorpresa enorme, como eso está pasando, y en realidad es que también eran otros tiempos. No era que descubríamos la pólvora, porque sí se sabía. En la televisión había reportajes sobre Sendero en la cárcel, todos los días había noticias de explosiones, o sea, sí se sabía. Quizá la película impactó porque en esa época el cine tenía más presencia que ahora. Hoy creo que el cine ya forma parte de un medio más, ¿no? Pero digamos hasta los 90, pasar al cine era un espacio de gran presencia, ¿no? Ahora ya eso no ocurre. Y ver en la pantalla grande, digamos, una situación contada desde además la perspectiva de un grupo de soldados de la costa, ¿no? Que esa es la película. Lo que nos valió también acusaciones de dos flancos. Por un lado se decía que la película era pro-senderista y por otro lado se decía que la película era pro-militarista. Entonces, bueno, esa es la historia, ¿no? Lo que les puedo contar. Gracias. Bueno, a pesar de que yo viví también en la década de los 80s y estuve cerca o percibía lo que ocurría de la misma forma en que se percibía en La Boca del Lobo, ¿no? Era una percepción lejana, una percepción no muy clara, porque hay que recordar, y es algo que el documental que he dirigido, que es 1509, Operación Victoria, me ha ayudado a comprender el pasado, a ordenar mi propia historia, ¿no? Yo creo que eso es lo que ocurre cuando uno trabaja proyectos documentales. Uno también puede trabajar desde sus propias vivencias para ordenar la historia, pero yendo un poco al comentario de Giovanna, claro, yo la década de los 80 lo viví también con esta suerte de ceguera, porque los medios de comunicación estaban en esa situación, ¿no? La prensa de los canales de televisión no podían ingresar a zonas de emergencia porque rápidamente en el año 82 ocurre lo de Uchurajay y eso hizo que se bloqueara mucho el acceso a lo que se llamó zonas de emergencia. Entonces
La información estaba muy filtrada por el ejército y la policía, que en esos años hacían lo que querían en zonas de emergencia, aplicando una política militar de asesinar y torturar. Entonces no teníamos mucha información, ¿no? Estábamos un poco recibiendo noticias de fosas comunes, pero no entendíamos la mecánica al interior de lo que fue el territorio de zonas de emergencia. Pero un poco trayendo el tema al proyecto que a mí me tocó trabajar, en realidad 1509 es un proyecto que llega a mí, fui convocada, fueron convocados muchos directores por Abraham Gurbrand, que es un productor joven que quiso iniciar su proyecto de productora. Él venía del negocio, una persona junto con su padre, son empresarios muy exitosos, y una vez que venden la famosa fábrica o la empresa que le tomó muchos años tener que estar comprometido con el proyecto de su padre, por fin se libera de ese proyecto y empieza a hacer lo que fue su pasión. Había estudiado cine en Boston, en Estados Unidos, y decide hacer un documental, poner el dinero para un proyecto documental, y empieza con esta historia, que fue contar la verdadera historia de la captura de Abimael Guzmán. Pero esta historia le llega por la amistad que tenía con Gustavo Gorriti, ¿no? Gustavo Gorriti conoce a Benedicto Jiménez, que fue el autor de la captura de Abimael Guzmán en Panamá, cuando Benedicto Jiménez en el año 93-94 es enviado a Panamá. Ya Gorriti en ese momento, Gustavo Gorriti, que es un periodista que conocen todos, también fue para allá porque él había sufrido un secuestro durante el golpe de Fujimori, y una manera de salir del Perú fue trabajar en Panamá en un periódico. Entonces las circunstancias hacen de que Gorriti y Benedicto Jiménez estén juntos en Panamá durante un tiempo largo, de varios años. Y es ahí que Gorriti conoce la verdadera historia, porque hasta ese año, hasta el 94-95, la historia de la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, era un tema que no era muy claro, ¿no? Se hablaba de Ketin Vidal, se hablaba, en algún momento el ejército quiso publicar libros dando cuenta de que eran ellos los que habían capturado a Abimael. Había una suerte de nebulosa alrededor de quién fue realmente el responsable de la captura de Abimael. Y bueno, en estas conversaciones que tiene Gorriti con Benedicto Jiménez en Panamá, ahí él se entera la verdadera historia. Por primera vez recoge la historia del GEIN, del Grupo Especial de Inteligencia, que es un grupo que fue organizado al interior de la policía, con miembros de la Policía de Investigaciones del Perú, que era la policía más ninguneada, que como lo menciona Gorriti, era el último escalafón de la policía. Y él en ese momento, bueno, Benedicto Jiménez crea el GEIN y él se convierte en el líder del GEIN, y él en Panamá va a contarle a Gorriti la historia, ¿no? Que por muchos años tuvo que mantenerla en secreto. Él escribe un texto en Selecciones, que es esta publicación americana. Él publica por primera vez la verdadera historia de la captura, la edita en Selecciones, y luego, en el año 2000, Benedicto Jiménez regresa al Perú, se cansa de que no puede ascender a general, porque ese es un poco... se cansa de que no le pudieran ascender a general, habiendo él capturado a Abimael, está aplicando una y otra vez para poder ser general, no le dan la luz verde para ser general y renuncia y cuenta la verdad. Y ahí empieza un enfrentamiento histórico con Ketin Vidal, pero el punto acá es de que Abraham Gurbrand, el productor, conoce a Gorriti, Gorriti le cuenta la historia, y Abraham Gurbrand en el año 2009 convoca una serie de directores para poder hacer y contar esta historia, ¿no? Y empezar su carrera como productor con este documental. Entonces
Felizmente llegó el proyecto a mis manos, me gustó mucho, yo sabía que estaba compitiendo con otros directores y al final me dieron el proyecto que para mí fue como un regalo, ¿no? Entonces, esta es una suerte de introducción de cómo llega el proyecto a mí. No es un proyecto que yo haya buscado o es un proyecto que esté conectado a una necesidad mía de hacer un trabajo de memoria. Eso va a venir después de haber hecho este proyecto definitivamente. Tengo una gran necesidad de seguir trabajando la memoria, pero la forma o el inicio de este compromiso de trabajar memoria viene de una manera casual, ¿no? Con este proyecto de encargo. Sin embargo, a pesar de que es un proyecto de encargo, es un proyecto el cual me dieron plena libertad para poderlo trabajar, y acá vienen un poco los ingredientes que tienen que ver con la investigación, que es un poco el tema que nos reúne, ¿no? No sé si va a haber una segunda ronda para hablar de la investigación, pero bueno. La manera en que yo trabajé el tema de la captura, tuve que primero conocer a fondo la historia y escuchar muchas versiones, ¿no? Yo me tuve que mover en un terreno un poco, vamos a decir, ambiguo entre la prensa y el documental, ¿no? Yo vengo básicamente de la ficción, igual he hecho algunos documentales, y yo me tenía que preguntar en realidad qué es lo que iba a construir con un relato que más o menos ya tenía una forma, porque trabajé con el material que había escrito Gorriti para selecciones. Ese fue el relato inicial que yo cojo y con el cual construyo la propia historia del documental. Entonces, en términos de investigación, lo que tuve fue que conocer a los protagonistas de esta historia. Todos eran policías y había que conocerlos. Y tuve que hacer una ronda de entrevistas con ellos para realmente entrar no solamente a la historia, sino a la historia personal de ellos, ¿no? Y poder identificar aquellos personajes que pudieran tener más elocuencia, más pasión, más ganas de poder narrar el documental, porque algo que yo tuve muy claro desde el inicio era de que yo no lo iba a narrar. Quienes tenían que terminar narrando la historia eran ellos mismos, y tenía que terminar siendo un documental de un estilo coral, donde los protagonistas contaran la historia. Y la sorpresa que tuve cuando conocí a estos generales, ¿no? Coroneles, algunos comandantes, era el profundo resentimiento que tenían todos ellos de haber formado el Grupo Especial de Inteligencia, que para mí fue una sorpresa. Que se sintieran frustrados de haber hecho ese trabajo, de sentirse engañados porque muchos de ellos no pudieron ascender, ¿no? Porque el ejército y la policía y el gobierno de Fujimori se dedicaron durante muchos años en esconder y en maltratar y humillar a todas las personas que formaron parte del Grupo Especial de Inteligencia. Ahora, este tema que descubro no pude desarrollarlo en el documental porque tuve que ser estar muy concentrada con la historia principal, que ya para comprimirla en 60 minutos fue para mí, o en 55 minutos fue todo un reto, ¿no? El siguiente trabajo de investigación, que era normal y natural para un documental de este tipo, fue lidiar un poco con material de archivo, ¿no? El material de archivo, en realidad, es un poco penoso decirlo, pero los materiales de archivo de los canales de televisión están muy maltratados, no tienen buena definición, es muy difícil trabajar con ese material de archivo. Tiene un valor histórico potente, potentísimo, obviamente ahí está la historia, ¿no? Pero no hay mucho material, ¿no? No hay mucho material. El material a veces está registrado con muchos problemas, y entonces me di cuenta que el material que a mí realmente me tocaba el alma era el material fotográfico, ¿no? Y empecé a trabajar mucho el archivo fotográfico de la CBR y me conecté con muchos periodistas como Oscar Medrano, con Vera Lenz, creo que con ellos en ese momento fueron muy generosos y me abrieron sus archivos y pude ver mucha fotografía que luego utilicé en el documental, ¿no? Para poder graficar el contexto histórico del documental, que tampoco del 100% del documental es un 25%, un 20% de contexto histórico,
porque no había manera de poner contexto histórico en un relato tan complejo como fue contar la historia de las 5 últimas casas en las que estuvo Abimael Guzmán. Y luego, dentro de lo que es este proceso de investigación, fue de decidir qué historia contar, ¿no? Que eso es siempre un desafío para cualquiera que estamos trabajando un tema. En este caso, si bien tiene una estructura y un formato un poco más clásico, el documental que he trabajado no significa que uno no haya hecho decisiones de historia, ¿no? Tuve que hacer decisiones de historia y preguntarme con qué me quedo, qué saco. Y en realidad todo para mí me parecía muy importante. Leí muchísimo, muchos libros, tuve que investigar, porque era la única forma que me sentía con cierto derecho moral para poder contar tremenda historia. Sentía que tenía una gran responsabilidad en mis espaldas, que era contar la historia de la captura. Y para poder sentirme un poco a nivel, porque obviamente muchos colegas podrían haberlo hecho, sin embargo lo tenía yo como tarea. Y tuve que leer mucho y eso a mí me dio mucha tranquilidad, ¿no? Yo creo que la investigación va de la mano con lo que es revisar, no solamente tener contacto con los protagonistas o con la parte visual, que es la que te va a contar la historia visualmente, sino compenetrarte con todos los ángulos, ¿no? Leí algunas novelas, leí material de Benedicto Jiménez, tuve que entrar a la documentación de la CBR también, y todas esas lecturas a mí me dio un poco la tranquilidad y al mismo tiempo me ordenó, como les dije al inicio, mi propia historia, ¿no? De entender un poco la línea dramática de los eventos históricos desde el 80 hasta el 92, tenía que tenerlo claro. Y no solamente del lado de lo que eran los episodios militares o los episodios, más bien los episodios que podíamos conocer a través del después, ¿no? Sino también entrar y compenetrarme con toda la papelería de Sendero Luminoso y entender cómo ellos estructuraron su guerra. Es una guerra muy bien organizada a partir de planes militares muy bien diseñados, con muchos años de anticipación, cómo estructuraron sus ejércitos populares, cómo se inició el tema de los ejércitos populares, dónde captan al ejército popular, dónde se desarrollan las doctrinas, en qué lugares. O sea, realmente para mí fue un buen pretexto para profundizar en la ideología también, inclusive en la ideología. Hablé mucho con Benedicto Jiménez para poder entender la ideología y entender también cómo es que una persona como Benedicto pudo lograr desentrañar toda esta ideología compleja, ¿no? Complejísima, ¿no? Y bueno, a partir de todo este trabajo de investigación, de ver material de archivo, lecturas, es que decido contar la historia que se ve en el documental, que vemos en el documental, y decido también trabajar con las herramientas de la ficción, ¿no? Podría yo haberme quedado con solamente la parte fotográfica o solamente con la parte de archivo, etcétera, pero no tenía suficiente material. Y creo yo que había una historia fascinante, vibrante, era una historia, un policial perfecto, viéndolo desde el género policial, realmente tenía los ingredientes para poder contar una historia con el apoyo de actores y creando muchas recreaciones, ¿no? Y en ese sentido, claro, hay toda una línea dentro del documental que pueden criticar el uso de la recreación, ¿no? El tema del documental tiene como muchos caminos, ¿no? Hay un documental de autor, hay un documental más clásico, documentales que están más en los canales de televisión, los que podemos ver en Discovery Channel. Todo finalmente es documental, ¿no? Pero creo yo que escogí la recreación porque iba a ser una forma mucho más potente de poder ilustrar, ¿no? Todos los movimientos que tuvieron que llevarse a cabo en esos 2 años y 8 meses que duró el GEIN y que duró toda la investigación antes de capturar a Abimael Guzmán, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que puedo compartir, y también quería añadir un poco a los comentarios de mis colegas el tema de por qué el día de hoy no nos ocupamos de los temas de la memoria, aunque los temas de la memoria estén sumamente presentados con una estructura un poco más
vamos a decir entre comillas, comercial, ni siquiera por ese lado es que hay interés, ¿no? O sea, no hay ni interés, ni por el lado más autoral, más de dejar que el protagonista hable y construya el relato, ni por el lado en el que uno escoge la recreación para que el relato tenga una forma más accesible al público, ¿no? O sea, ni en los dos caminos hay un interés. Yo ahorita estoy en un proyecto personal, ahora esta vez de memoria nuevamente, que es regresar a zonas de emergencia con 4 fotógrafos a través de 8 fotografías emblemáticas y poder entender lo que era zonas de emergencia, ¿no? Y entender cómo se pacifica o cómo enfrentan la guerra los campesinos, no solamente en Ayacucho, sino también en la zona amazónica. Y me está haciendo muy difícil conseguir financiación, y he estado reflexionando sobre eso un poco para agregar a lo que decían. Y creo yo es que, como decía también Giovanna, no fue solamente problemático en el momento que lo vivíamos y no sabíamos qué pasaba en Ayacucho o en la zona de emergencia, sino sigue siendo difícil ahora porque ni siquiera nos permiten hacer un trabajo de memoria de una manera organizada. Y creo yo es porque la población afectada en este conflicto de lucha armada en el Perú eran campesinos quechohablantes, ¿no? O campesinos ayánicas. Entonces la naturaleza misma de la víctima, creo, hace de que el Estado y Lima, vamos a decir entre comillas, que es de donde se generan los contenidos, tengan una actitud como la hemos tenido desde, creo yo, desde hace muchos siglos atrás. Es un problema de ahora, es un poco en cómo se ha diseñado este país, a espaldas del mundo andino, del mundo ayánica, de todas las comunidades campesinas. Hay una suerte, vamos a decir, de mirada a espaldas de toda esa población, que es el Perú profundo, es el Perú de todas las sangres. Y creo yo que no aprendimos la lección, ¿no? Yo creo que hasta ahora esa actitud un poco de no valorar la vida humana, ¿no? De nuestros hermanos campesinos, de no verlos como hermanos campesinos, a diferencia de los chilenos y los argentinos, donde la gente que murió, ¿no? A partir del gobierno militar, es gente que la sentían más cercana, ¿no? Son estudiantes, son gente de clase media, gente blanca, entre comillas, que puede enfrentar a la autoridad, que no tiene miedo de pararse, que puede tener argumentos poderosos para enfrentar a la autoridad, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió en el Perú. Yo creo que todos estos temas son valiosos que los podamos debatir aquí con ustedes. Y por otro lado, algo que me parece interesante también al escucharlos es el que podamos mirar el conflicto, el tema de la memoria en 360 grados, ¿no? Yo creo que ya es hora de que podamos ver el conflicto en 360 grados, que la gente que se está ahora trabajando en el IEP, hay mesas de memoria donde se está trabajando, nuevamente se está reflexionando de una manera diferente como lo hizo la CBR, porque la CBR tuvo un objetivo muy preciso, que era entender, hacer un diagnóstico serio de lo que había ocurrido, pero no hubo un trabajo sociológico, antropológico, desde la filosofía o desde la historia, de entender los dos lados, ¿no? Y creo que hoy en día, a pesar del fantasma de Mogadet, creo yo que es importante que podamos mirar el conflicto de 360 grados para poder entender por qué pasó algo así y para evitar que vuelva a ocurrir, ¿no?